espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con 3 teoremas. Esos 3 teoremas son de continuidad, son importantes. Por eso los he llamado 3 teoremas importantes de continuidad. Pero bueno, la relevancia depende, ¿no? Iniciamos y entramos ya de lleno a la parte medular del curso, ¿sí? No quiere decir que los demás temas no hayan sido importantes, pero con esto consolidamos todo lo de límites y continuidad, y en el siguiente video comenzamos con derivadas. Así que en este video empezamos. Vamos a iniciar viendo nuestro primer teorema. Teorema 1. Sea f una función que está definida en el intervalo a, b y se mueve en el intervalo f de a, f de b. Una función continua en el intervalo a, b, ¿sí? Ya discutimos lo que es una función continua en un intervalo, ¿sí? Entonces también tenemos otra condición, que f de a es menor que 0. Esto quiere decir que hay una x en donde f de x es igual a 0. Entonces, f0 es menor que f de b. Entonces, existe una x, y eso es lo que tenemos que probar, tal que x está en a, b, donde f de x es igual a 0. Vamos a tomar un conjunto A de la siguiente forma. A es igual a x, donde x pertenece al intervalo a, b, y tenemos que f de y, o sea, dentro de estas x, ¿sí? F de y es menor a 0 para toda y en el intervalo a, x, ¿sí? Es decir, el conjunto A es este intervalo, ¿sí? Pero cumple dos condiciones, que debe de ser un x en el a, b, este x, ¿sí? Y además todas las y dentro de este intervalo tienen que cumplir la condición de que f de y es menor a 0. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir, vamos a ponerlo aquí abajo, es que tenemos nuestro intervalo, ¿sí? Y este es a, este es b, por aquí hay un x. Entonces nuestra función hace algo así. Todas las y's que tomemos aquí, esta y, ¿sí? Va a implicar que f de y es menor a 0, ¿sí? O sea, son negativas todas. Entonces de ahí viene la idea de que en x, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que probar? En x, nuestra f de x es igual a 0. Entonces, por eso tomamos todos los términos de x a partir donde f de y, todos los valores van a ser negativos, ¿sí? Ahora, ¿esto qué implica? Implica que y aquí debería de ser menor o igual a 0, ¿sí? Porque estamos incluyendo la x en el intervalo. Ahora, esto implica que a es distinto del vacío. ¿Por qué debe de ser a distinto del vacío? Porque tiene al menos el término a que está dentro de nuestro intervalo. Entonces, al tener el término a, por lo menos este garantiza que nuestro conjunto A sea distinto del vacío. Ahora, vamos a tomar una z en el intervalo a, b, o sea, en el intervalo semiabierto en el intervalo semiabierto z, que pertenece a x menos a x, b, ¿sí? Este intervalo es semiabierto tal que
Z es mayor que X para toda X en A. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que Z es cota superior de A. Entonces, lo que va a implicar es que A está acotada superiormente. Eso es por cómo se tomó A. Ahora, para toda Y en A, f de Y menor a 0, ¿sí? Ya sabemos que toda Y en A va a implicar que f de Y sea menor a 0, entonces, ¿qué vamos a tomar de aquí? Si Z está en este intervalo y no está en A, y es cota superior de A, ¿qué va a implicar? Va a implicar que para toda Z en el intervalo X menos B, donde X no pertenece al conjunto, a este intervalo, sino que pertenece al conjunto A, donde también tenemos al término B, aquí. Entonces, esta Z, ¿sí? Va a ser mayor va a ser mayor que 0. No puede ser igual, va a ser mayor que 0, ¿sí? Porque f de y va a ser igual, puede llegar a ser igual en x, ¿sí? Pero f de z va a ser mayor que 0. Ahora, donde f de z es cota superior, ¿sí? De este conjunto. O sea que es de las f de x tal que x está en el intervalo o en el segmento a, x, ¿sí? Entonces, a partir de aquí ya sabemos que f de z, al ser cota superior de este conjunto, entonces existe una beta en R, o más bien en el intervalo a, b, tal que beta es el supremo de A, ¿sí? Esta beta es la mínima cota superior, ¿sí? Perdón, esta beta es la mínima cota superior de las zetas, ¿sí? Entonces, al ser la mínima cota superior, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que f de beta sea igual a 0, por lo tanto, vamos a ver que beta pertenece al conjunto A, por la forma en la que tomamos al conjunto A. Ahora, supongamos de momento que f de beta es distinto de 0. Esto es que f de beta sea menor a 0 o que f de beta sea mayor a 0, ¿sí? Entonces, vamos a tomar uno de estos dos casos. Aquí las implicaciones que queríamos mostrar era, primero, que dado un conjunto determinado bajo estas condiciones, ¿sí? Es decir, las condiciones que se determinan aquí, este conjunto está acotado superiormente, ¿sí? Dada la forma, pudimos haber tomado de forma inversa, ¿sí? Pero lo tomamos así, entonces está acotado superiormente. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que va a existir una z, o para toda z que tomemos en el complemento del intervalo, de este intervalo, o del conjunto de este intervalo, ¿sí? Que este es su complemento, estos términos van a ser todos en esencia cotas superiores. Pero además, dadas las condiciones que se dieron para f, ¿sí? Dentro de este conjunto, eso implica también que estas f de z son mayores que 0, por lo tanto son cotas superiores de este conjunto. Eso que va a implicar además de que beta, o sea, existe una beta tal que es igual al supremo de A. Y ya a partir de ahí, el supuesto es que esta beta va a implicar que f de beta es igual a 0. Ahora, eso es lo que tenemos que probar, ¿sí? Esto está dado por las condiciones del supremo, ¿sí? Pero lo que tenemos que mostrar es esto. Entonces, vamos a suponer que f de beta es distinto de 0. Por lo tanto, tenemos que ver, por un lado, vamos a observar
si f de beta es menor a 0 o, bueno, más bien, ¿qué pasa cuando f de beta es menor a 0 o cuando f de beta es mayor a 0? Entonces, tomemos el caso cuando f de beta es menor a 0. Bien, vamos a partir del hecho de que tomamos a f de beta menor a 0, como habíamos supuesto. Esto va a implicar que para alguna delta, ¿sí?, mayor a 0, existe una y en el intervalo a, x, intervalo abierto, lo tomo abierto, ¿sí?, donde beta menos delta es menor a y eso vamos a tomar a beta mayor o igual que y. ¿Por qué tomamos a beta mayor o igual que y? Porque estamos suponiendo que f de beta es menor a 0. Por lo tanto, esto va a implicar que y aplicado a f es menor a 0 también, dado que estamos tomando a y dentro de un intervalo, del intervalo abierto a, x. ¿Sí? Entonces, dada esta condición y dado esto, y como f de beta es menor a 0, existe esta y tal que y es menor a beta. ¿Esto qué va a implicar? Dado que beta y y son equivalentes, lo que va a implicar es que beta es menor a x, pero x, tal como tomamos el conjunto A, ¿sí?, x pertenece al conjunto A. Entonces estoy encontrando una x que es mayor que beta. Si beta estábamos suponiendo que es el supremo de A, ¿sí?, sabemos que el supremo de A es para todo x, ¿sí?, beta es mayor o igual que x, con x en A. Entonces, de aquí se sigue que, bueno, encontramos ese x en A tal que beta es menor que x. Por lo tanto, tenemos nuestro absurdo, ¿sí? Y podemos concluir que el suponer que f de beta menor a 0 nos lleva a un absurdo, dado que habíamos supuesto que beta era el supremo de A. Y no lo habíamos supuesto, lo habíamos visto dadas las características del conjunto A, ¿sí? Entonces sabemos que este beta existe porque es un conjunto acotado superiormente. Y de ahí se va a traducir todo esto, ¿sí? Volvemos con nuestro segundo teorema. Para el teorema 2, vamos a tener una función que es continua en el intervalo, en el segmento a, b, entonces f es acotada en el segmento a, b. Antes de demostrar este teorema, vamos a demostrar este lema, que dice, sea f continua en x0, entonces existe una delta mayor a 0 tal que f es acotada superiormente en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta, el intervalo abierto que es la vecindad. Bueno, por hipótesis, sabemos que la función es continua en x0, ¿sí? Esto va a implicar que el límite cuando x se aproxima a x0 de f de x es igual a f de x0. Esto es que para toda epsilon existe una delta donde para toda x en el intervalo a, b, x menos x0 es menor a delta. Entonces, f de x menos f de x0 en valor absoluto es menor que epsilon. Ahora, ¿qué podemos ver de aquí? A partir de aquí, podemos descomponer la desigualdad de tal manera que f de x0 menos epsilon es menor que f de x y f de x es menor
que f de x0 más epsilon. Ahora, sabemos que f de x0 es un número. Al estar evaluándose con epsilon, nos da otro número, ¿sí? Un número fijo. Entonces, lo que podemos concluir aquí es que está acotado f de x. ¿Qué estamos encontrando? Estamos encontrando que a partir de delta mayor a 0, ¿sí? F de x es menor que f de x0 menos epsilon, es decir, estamos encontrando un número que acota a f de x para toda x, ¿sí? ¿En dónde? En el intervalo x0 menos delta x0 más delta. Y con esto estamos encontrando que f es acotada en el intervalo, en este intervalo, ¿sí? Ahora, vamos a demostrar, ahora sí, nuestro teorema. Tenemos ya nuestro teorema 3, entonces vamos a enunciarlo. Estamos pidiendo una función continua en el intervalo, en el segmento a, b, entonces existe un número y en el segmento a, b, donde f de y es mayor a f de x. Por lo tanto, esto es para toda x en a, b, ¿sí? ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bueno, por hipótesis sabemos que f es continua en el segmento a, b. ¿Esto qué va a implicar? Por el teorema 2 sabemos que f es acotada, ¿sí? Superiormente. Entonces existe beta mayor o igual que f de x para toda x en a, b. Tal que para alguna x, en este caso para alguna y en el segmento a, b, f de y es equivalente a beta. Ahora, vamos a suponer que f de y es distinto de beta, ¿sí? Para toda y en a, b. Entonces damos una función g en el intervalo, en el segmento a, b, y que va al segmento f de a, f de b. Y la regla de correspondencia de g es equivalente a 1 entre beta menos f de x. Ahora, sabemos que f de y es distinto a beta para toda y en el segmento a, b. Entonces, sabemos que esta g de x es continua porque no se indefine beta menos f de x. Esto es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, y esto es para toda x en el intervalo a, b, en el segmento a, b. Entonces, g es continua. Si tomamos a beta como el supremo de f, o como el supremo de f en el segmento a, b, entonces vamos a dar para toda epsilon, va a existir esta condición, que beta menos f de x es menor que epsilon, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que g de x, ¿sí? Dada la forma que tiene, ¿sí? Va a ser mayor que 1 entre epsilon. Ahora observemos, beta menos f de x es menor que epsilon. Esto quedaría 1 entre epsilon menor, más bien mayor a esto, porque estamos invirtiendo este término, por lo tanto me queda que g de x es mayor que 1 entre epsilon, lo cual implica que g no es acotada. Esto es porque estamos afirmando aquí que g es continua en el segmento a, b, y por el teorema anterior, el teorema 2, ¿sí? Automáticamente g es acotada superiormente. Y dado que estamos viendo que beta es el supremo de f, ¿sí? Entonces, al ver esto, concluimos que g no es acotada, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una contradicción, ¿sí? O un absurdo, ya que habíamos supuesto que g es continua, por lo tanto g debería de ser acotada por el teorema 2. Pero estamos viendo que g no es acotada. Entonces, el supuesto de que f de y es distinto de beta
pues no es correcto, por lo tanto f de y es igual a beta, por lo tanto f de y es mayor que f de x. Bueno, con esto concluimos este video. Espero que te ilustre todo esto que hemos desplegado en este